Nos alegra mucho su presencia hoy aquí en el Centro Cultural de Armenia. En nombre de los 3 centros culturales del eje cafetero, de la Sugerencia Cultural y del Banco de la República, les damos una cordial bienvenida. Espero que esta mañana se hayan sentido muy a gusto, que les haya gustado lo que se preparó para ustedes con tanto cariño. Y bueno, hoy en la tarde están cordialmente invitados y gracias a nuestros invitados también por aceptar y estar con nosotros. Ya les voy a contar de con quiénes nos van a acompañar esta tarde. La idea es que tenemos la 4ª versión de este seminario de la paz en la mariposa verde. Un seminario que año tras año ha traído a conferencistas que nos han construido y tejido esta red que a nivel nacional también hoy carga de dirigir la red de este tejido de paz que el Banco de la República hace, y hoy nos trae una invitación súper especial. Diana Salas, que está con nosotros, ahorita ella también los quiere saludar y contarles un poco de qué se trata el proyecto a nivel nacional. Yo lo que quiero es darle las gracias a Tatiana, a Viviana y a Germán, que han estado atentos a construir cada uno de los pasos de este seminario. La invitación a todos ustedes, porque nos acompañan hoy de la ciudad de Manizales, de Pereira, y las personas que siempre están con nosotros en Armenia. Entonces, agradecerles de verdad este apoyo tan grande que es construir una red de mediadores de paz, sobre todo orientado a un trabajo que se ha hecho muy lindo ahora en Armenia con el Jardín Arqueobotánico. Tenemos un jardín arqueobotánico del que estamos muy orgullosos porque es el proyecto de investigación previo a la reapertura del Museo del Oro. Este año el banco está cumpliendo 100 años, estamos celebrando 100 años en Colombia, y uno de los grandes eventos de celebración es volver a abrir el Museo del Oro. Hemos tenido el museo en el centro con una muestra temporal 3 años, la cerramos el mes pasado y ahora estamos a la espera de montar todo este nuevo guión que vamos a poner ahorita en escena, y la idea es que podamos tener ese hilo conductor entre el Jardín Arqueobotánico y todo eso que hemos conocido como lo Quimbaya. Entonces, contarlo de otra manera, tener abierta la muestra es el sueño de todos los quindianos. Entonces, este año, después del segundo semestre, después del 23 de julio, hay muchos eventos de celebración a nivel nacional. Los invitamos a que vengan en el segundo semestre a conocer este Museo del Oro Quimbaya, a ver cómo se une ese jardín arqueobotánico que ha sido la puerta de entrada y la primera fase con la que abrimos el Centro Cultural en junio del año pasado. Uno de nuestros invitados, voy a hablar de Juan Sebastián Barrera, que hoy nos acompaña, es nuestro invitado de la Universidad Tecnológica. Juan Sebastián nos ayudó a construir con una red de custodios de semillas del Quindío a sembrar el jardín. Esas plantas que ustedes ven hoy allí fueron traídas de las fincas de ellos y han ido creciendo. Entonces él hoy volvió, que no había vuelto, pero las plantas han crecido, le hemos sacado muchísimo provecho. Con los custodios hacemos los talleres, se hacen talleres de cocina también. Entonces, cada que ustedes puedan, ayúdennos a compartir la programación, ayúdennos a que esto se vuelva una red muy grande, porque somos uno de los centros culturales que tiene el privilegio de tener un jardín. Nosotros no tenemos biblioteca, tenemos Museo del Oro, que somos 6 museos en todo Colombia, pero tenemos un jardín arqueobotánico al que le hemos estado sacando todo el provecho. Entonces, Juan Sebastián, muchas gracias. Él es uno de los invitados que está hoy con nosotros. Bueno, les voy a presentar a nuestro segundo invitado. Él es José Humberto Gallego Aristizábal, es el director del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Él es magíster en agroecología de la misma universidad, y la idea es que él hoy nos va a contar un poco acerca de la expansión urbana, de la neoruralidad en Manizales. También tenemos a Héctor Fabio Manrique. Héctor Fabio es el director del Jardín Botánico en el Quindío. Entonces, ellos son nuestros 3 invitados, pero antes de que ustedes pasen a la mesa principal, yo quiero invitar a Diana para que nos cuente un poco del proyecto a nivel nacional.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias Luz Estela, muchas gracias también a Viviana, a Tatiana y a Germán, que desde cada una de las ciudades de esta Mariposa Verde pues ha liderado este evento. Es muy grato para mí poder acompañarlos en esta cuarta versión porque conocí las experiencias anteriores, las versiones anteriores del seminario, y realmente es muy importante la forma como desde estas tres ciudades en particular se ha generado la iniciativa de crear esta red y ampliar, digamos, el proceso que se lleva en cada una de los tres departamentos para que esa red también de mediadores y de contenido se fortalezca. Entonces, es una iniciativa que pues aplaudimos desde el proyecto La Paz se toma la palabra, y que también es un ejemplo y una muy buena práctica para las otras ciudades en las que el proyecto tiene presencia, por supuesto. Ahora que hemos estado hablando mucho de todo el tema, por ejemplo, del legado de la Comisión de la Verdad, en varios escenarios nos han preguntado si es que el tema de la paz nos resulta a veces agotador, ¿no? A veces como que se agota pensar el concepto de la paz y pensar las implicaciones y pensar esas distintas nociones, incluso cuando hablamos de no de paz, sino de paces, ¿no? Pensar el concepto en plural. Y realmente una iniciativa como esta, con una programación como la que tenemos en el evento del día de hoy, pues nos invita a pensar que realmente ese concepto tiene tantas posibilidades y es tan plural que se agota, que aunque pareciera que a veces no podemos asirlo completamente, nos es difícil ponerlo en práctica, y sobre todo pues con la situación en el país que tristemente este conflicto no se ha resuelto. Hay muchos factores que nos permiten aún seguir conversando sobre cómo construir la paz, ¿no? Y este tema en esta ocasión, que tiene que ver pues con uno de los ejes particulares del proyecto, que es el de hacer las paces con la naturaleza, precisamente amplía todas estas nociones, ¿no? Que tiene que ver en este caso con el reconocimiento y la importancia de la soberanía alimentaria, y cómo esto lo podemos llevar a la práctica, como lo conversábamos en el taller de esta mañana, desde nuestra propia cotidianidad. Y eso es fundamental porque nos invita también a pensar, como siempre ha sido clave en el proyecto, que esa noción de paz no únicamente depende de las nociones estatales y gubernamentales, sino que también depende de una construcción colectiva y cotidiana que podemos todos fomentar en nuestros escenarios más próximos. Entonces, creo que esa es la gran fortaleza de este tipo de iniciativas, que nos invitan a seguir pensando, complejizando ese concepto, pero también la manera de ponerlo en práctica en nuestras relaciones cotidianas, no solamente como lo hemos visto entre seres humanos, sino también pues con la naturaleza que nos rodea. Y qué mejor escenario hoy que pues este espacio, el Jardín Arqueobotánico, que además tanto nos enseña de toda esa sabiduría y esos conocimientos tradicionales, y lo que podemos también aprender y poner en práctica hoy, ¿no? Entonces, pues realmente muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí encantada, aprendiendo muchísimo, y sobre todo muy contenta de conocer a toda la red de mediadores. Bueno, aquí no están todos de cada uno de los nodos, pero es un gusto ver la fuerza que tiene el proyecto en estas tres ciudades, y ver cómo sigue creciendo, y ver el entusiasmo de Viviana, de Tatiana y de Germán porque el proyecto siga creciendo, a pesar de que ya lleva pues varios años. No se agota, ¿no? El tema sigue muy vigente, y eso es fundamental, porque definitivamente pues sin el trabajo de los mediadores y las mediadoras que nos acompañan hoy, pues no sería posible, y la manera como multiplican esto en sus escenarios. Y pues muchas gracias además a los tres invitados, a quien ya tendremos la oportunidad de escuchar para seguir profundizando en el tema. Pues a propósito precisamente de esto, quería aprovechar para mostrarles, voy a compartir estos materiales, que pues es para que los roten, porque vamos a tener pues una nueva herramienta en el proyecto, a propósito de un proceso, de una alianza que se hizo con la Universidad Nacional, con el Centro de Pensamiento de Pluralizar la Paz de la Universidad Nacional, que van a realizar una exposición inicialmente en Bogotá, una exposición que inaugura mañana,
que se llama Sanaduría, nociones para tejer sentidos plurales de la paz, y es un proyecto que desde el Centro de Pensamiento se está organizando a partir de una investigación con comunidades indígenas y víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta exposición va a estar desde mañana hasta julio en el Museo de Arte Miguel Urrutia en Bogotá, y como apoyo a la exposición, pues creamos algo que queremos que sea una nueva herramienta del proyecto que sumaremos a la bolsa de juegos que ya pues todos como mediadores conocen. Aquí yo traje algunas porque están en proceso de impresión, entonces no teníamos suficientes para traer en esta ocasión, pero quería mostrárselas porque justamente esta mañana fue muy grato cuando empezamos a hacer el recorrido por el Jardín Arqueobotánico, ver muchas coincidencias que hay con el material. Van a ver que el material tiene que ver con pues prácticas indígenas asociadas con la resolución de conflictos, pero también hace mención a distintas plantas que para muchas comunidades indígenas pues tienen una relación con los procesos de sanación. Y eso también tiene que ver mucho con lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Lo hablábamos ahora en el almuerzo con las plantas que uno toma para curar cualquier dolor, pero también las plantas que uno toma para tranquilizarse y demás. Y entonces cuando me encontré, por ejemplo, con el ají, cuando me encontré con el algodón, con el achiote, por ahí me veían que estaba tomándole foticos a las planticas con el material, pero era realmente aprovechando la coincidencia. Entonces los voy a pasar para que lo roten. Y esta será una exposición que además queremos que a partir del próximo año itinere en otros centros culturales. Inicialmente estamos proyectando que sea en Santa Marta, en Popayán y en Pasto, y por supuesto nos encantaría que también estuviera aquí porque dialoga muy bien con todo el proyecto del Jardín Arqueobotánico. Entonces esto es como una primicia, chévere que la vean, obviamente cualquier comentario bienvenido, y pues para que lo tengan pendiente que lo haremos llegar próximamente para que circule también y lo tengan presente, ¿listo? Entonces pues lo pueden ir viendo ahorita mientras avanzan las conversaciones. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Juan Sebastián, como bien decía la doctora Luz, estuve aquí presente con la construcción, con la creación, el pensamiento de lo que es el Jardín Arqueobotánico hoy en día. Esto fue pensado como un proyecto precisamente que funcionara a modo de un aula viva en donde pudiéramos interactuar con esa intimidad que tenían seguramente las comunidades que nos antecedieron en este territorio en torno a su relación con la tierra, con las semillas, con las prácticas agrícolas, con sus alimentos tradicionales. Entonces, es un ejercicio bien interesante en donde, además de ver los elementos aquí como de museo que nos pueden hablar mucho de la historia de nuestros ancestros, también tenemos, por supuesto, elementos vivos que aún hoy siguen vivos después de miles de años de transcurridos, digamos, o de ser usados, de ser domesticados, diversificados por las culturas que nos antecedieron. Hoy día se mantienen vivos gracias a esa labor que hablaban ahorita también de las redes de familias, de custodias, de semillas, que son claves para que esto pueda seguir manteniéndose, ¿cierto? Sabemos que hay grandes centros de investigación, hay grandes bancos de semilla, de germoplasma en todo el mundo, pero son semillas que están allá congeladas desde los años 30 del siglo pasado. Muchas, la gran mayoría lamentablemente se han perdido. Ya hay estudios que nos hablan del 90% al menos de esas colecciones, porque ahora son eso, colecciones muy bonitas, pero que ya no son viables para llevar nuevamente a la agricultura. Entonces, pues, la labor dura de mantener estas especies realmente no es de grandes centros de investigación, es de pequeñas familias, es de pequeñas comunidades, es de personas, es de instituciones también, organizaciones que se han puesto la camiseta y bajo una postura política muy clara se ponen la camiseta de conservar estas especies, porque no es solo conservar unas semillitas, unos granitos, unos frijolitos, sino que estamos conservando toda una historia, toda una memoria biocultural de lo que ha sido nuestra relación con el territorio. Entonces, arrancar diciendo pues que Colombia sabemos que es un país megadiverso, ¿sí? Eso es algo que nunca se nos debe salir de la cabeza. Cuando hablamos de competitividad, cuando nos vamos a hablar de agendas de competitividad, de planes de desarrollo, de estrategias comerciales, de intercambios internacionales y demás, nunca le ponemos cuidado a la biodiversidad.
La biodiversidad siempre la vemos como algo, sí, es un gran potencial, está muy bien, pero nunca hay estrategias claras que nos permitan llevar esa biodiversidad a ser un elemento de verdad, como un factor de competitividad que tiene nuestro territorio ante el mundo. Nuestro territorio es un país mega diverso por las especies que están registradas, pero seguramente con todo lo que no se ha registrado y con lo que falta de investigación en este país, pues podríamos ser fácilmente el número 1 en biodiversidad. En este momento somos el segundo, ¿cierto?, después de Brasil, pero realmente nuestra biodiversidad es muy valiosa por la composición que tiene esta misma, ¿cierto?, por la diversidad de ecosistemas que tenemos en nuestro país, y eso pues nos hace realmente muy, muy diferentes a otros territorios en el mundo. Esa megadiversidad no es solamente de ecosistemas, de especies silvestres, salvajes, no. Estamos hablando también de que gracias a esa gran megadiversidad con la que han convivido nuestras comunidades, nuestros ancestros por miles de años, pues se ha logrado establecer un diálogo con esa megadiversidad, y como resultado de eso está la agrobiodiversidad, que es toda esa parte de la biodiversidad que hemos trabajado en la agricultura y que además nos ha servido para poder hacer agricultura. Entonces, cuando hablamos de agrobiodiversidad, no estoy hablando solo de los frijoles, del maíz, de las mafafas, de las especies que hemos domesticado, diversificado y trabajado, sino que también estoy hablando de las abejas, de las lombrices, de los microorganismos, las bacterias, los hongos, que han sido parte fundamental en esa coevolución de los agroecosistemas y de los modelos alimentarios para que hoy en día podamos estar hablando de esas semillas y estar disfrutando de esas semillas. Entonces, la idea de hoy era que lleváramos un poco esto a la importancia de lo que es la soberanía alimentaria. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, pensamos siempre en autonomía, pensamos en autosuficiencia, pensamos en muchas cosas, pero realmente cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de una postura, ¿cierto? De una posibilidad, de un derecho que tenemos como pueblos, como personas, como comunidades, a decidir sobre nuestros alimentos. Pero si no tenemos conocimientos de cuáles son los alimentos que tradicionalmente se han usado, si no sabemos que existen mercados agroecológicos alternativos, locales, si no sabemos que hay sistemas alimentarios localizados, impulsados por pequeñas iniciativas que buscan la sostenibilidad del territorio, la salud de los consumidores, pues va a ser muy difícil que podamos ejercer ese derecho efectivamente. Ese derecho lo ejercemos cuando tenemos posibilidades y cuando las conocemos, por supuesto, para poder tomar decisiones. Si quiero ir a una gran superficie a adquirir mis alimentos, o si quiero ir a donde un agricultor de confianza, que sé cómo trabaja, que conozco a su familia, que sé que con mi aporte económico voy a estimular el que ese agricultor siga conservando estas especies y manteniendo un modelo de agricultura respetuoso con el ambiente y conmigo como consumidor. Entonces, esas posibilidades, esa capacidad de toma de decisiones, pues la tengo es cuando conozco, ¿cierto? Y cuando definitivamente hay posibilidades. Si no tenemos posibilidades, pues va a ser muy difícil que pueda tomar decisiones. Voy a estar cada vez más maniatado a lo que efectivamente me llega, y lo que me llega, pues me llega es por obra de industrias, de empresas que lo que quieren es pues ganar un poco de dinero, ¿cierto? Pero no se están preocupando porque mi alimentación sea saludable, porque esa alimentación contribuya a la paz territorial, porque se contribuya a la conservación de esas especies que por miles de años nos han acompañado, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta digamos, ese principio de la soberanía alimentaria para comprender cómo funciona esto de la conservación de las semillas de manera comunitaria para que efectivamente se logre una paz en el territorio. Entonces, hablábamos del tema de paz, ¿cierto? Y que es un tema que trabajamos, que remachacamos. Mientras siga el conflicto, tendremos que seguir hablando de paz y conflictos a todo nivel. Entonces, tenemos un conflicto grandísimo con nuestro territorio, con nuestros conocimientos tradicionales, con nuestras semillas, con nuestros ancestros. El trabajo de miles de años lo estamos dejando ir a la basura, un esfuerzo de generaciones, de miles de generaciones de personas, de comunidades que lucharon por mantener, por conservar, por domesticar esas especies de las que hoy día hablamos de que tenemos que rescatar. Pues es un tema con el que tenemos que reivindicarnos, ¿cierto? Es algo que muchas veces no lo vemos como algo en donde no haya paz,
pero realmente es así. Hemos roto la paz con nuestros ancestros, con nuestro territorio, con nuestras formas de relacionarnos con el territorio. Entonces, para poder reconstruir un poco esa paz, yo creo que la labor que hacen las redes de custodios y de custodias de semillas es fundamental. Las custodias y custodios de semillas, por si pues no los conocemos, son personas, comunidades, organizaciones que han decidido rescatar esas especies, rescatar porque son especies que ya se encuentran por allá en la finca de Pepito, por allá en la finca de doña Pepita, que son especies muy raras ya para nosotros, pero que realmente están en conservación. Hay personas que tienen sus conocimientos, que las usan, que las mantienen, y esas personas son esas personas reconocidas como custodias de semillas, que lo hacen. Todo ese proceso de conservación lo hacen partiendo de una producción bajo principios agroecológicos, que es algo fundamental aquí. Aquí la agricultura convencional pasa a otro plano, ¿cierto? Porque la agricultura convencional, pues lamentablemente no procura el rescate de semillas, sino que utiliza semillas a conveniencia de un ejercicio logístico, económico, comercial, ¿cierto? Pero no con un propósito como lo hacen las redes de custodios y de custodias de semillas. Entonces, ese principio de producción agroecológica es fundamental. ¿Por qué? Porque allí no solamente va el que se siembre la semilla, se multiplique y se conserve en el tiempo, sino que va la aplicación de los conocimientos tradicionales que por miles de años se ha conservado para que esa semilla efectivamente se pueda cultivar, se pueda manejar, se pueda reproducir y se pueda usar, que la podamos consumir, utilizar ya de alguna manera, pero que tenga un uso, que tenga un rol cultural, porque de lo contrario seguirán siendo colecciones muy bonitas de semillas, frijolitos muy raros, pero pues si no los utilizamos no hacemos nada. Entonces, ese principio de producción agroecológica es fundamental, y también el intercambio de semillas, la forma de conservación que realizan las redes de custodios y custodias de semillas va encaminado a que sea el intercambio de semillas la estrategia clave para que en el tiempo esto sea efectivo, para que la variabilidad genética necesaria para conservar estas especies en el tiempo se pueda dar, y para que efectivamente la conservación no se dé en unas pocas manos, sino que requiere de unas muchísimas manos que nos ayuden a hacer esa labor. Esto no es una labor de yo solo con mi banquito de semillas, multiplicando, conservando allá. No, eso funciona es en la medida que yo lo intercambie, que lo lleve, que lo ponga a jugar nuevamente un rol cultural. Un poco el caso de la quinoa, por ejemplo, en Perú, ¿cierto? Un alimento que en los 90s, 80s estaba por allá en las comunidades, se consumía hace miles de años, pero en las ciudades, allá en el centro de Lima, seguramente muy pocos ya, y los jóvenes ya no conocían la quinoa, pero se hace un trabajo fuerte de articulación de esos agricultores, de esas comunidades que conservaban la especie, se lleva a trabajar de la mano de cocineros tradicionales, de personas que impactan el tema gastronómico, que es un tema clave allá en el Perú, ¿cierto? Que es reconocido además por eso, y gracias a eso se logra llevar esos usos, esos conocimientos y esas especies a jugar otra vez un rol en el sistema alimentario. Entonces, creo que eso es algo muy interesante para observar, para aprender de ello, porque aquí tenemos muchísimas especies que tienen un potencial grandísimo en las condiciones de mercado que hay hoy en día, en donde se valora mucho la producción ecológica, donde se valora las producciones étnicas, donde se valora el rescate de este tipo de especies, en donde se valora todo eso que hacen precisamente estas redes de guardianes de semillas, pero que necesita un impulso precisamente para que sea mucho más, a una escala mayor y con un impacto mucho mayor efectivamente sobre los sistemas alimentarios. Lo acabamos de vivir en la pandemia, en el paro nacional, con la guerra de Ucrania. Nuestro sistema alimentario es muy frágil y lo estamos viviendo allí con la caída de un puente. Un puente nos pone a voltear el país. Y el sistema alimentario ya se vio impactado, ya se está hablando, ya empezó la especulación, que lo primero que llega de desabastecimiento, de alza de precios, entonces suben los precios, y cuando ya sea real esa alza que tiene que haber por las alzas en los fletes, en los tiempos y demás, pues ahí se suben otra vez los precios. Entonces vean cómo nuestro sistema alimentario realmente es muy frágil, es muy monótono, tenemos los mismos productos que se consumen aquí y en China. Entonces estamos viviendo un momento histórico en donde esos sistemas alimentarios ya se han puesto a prueba, ya sabemos que no funcionan, que están muy frágiles,
y la forma de fortalecerlos, de hacerlos mucho mejores, pues tiene que ver con esas especies nativas. Lo hablaba ya el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático desde por allá de las primeras comunicaciones en el 96. Las semillas nativas son la clave para la adaptación de la agricultura a los efectos de la variabilidad climática y del cambio climático. Acá no estamos hablando de semillas ahí de bonitas o de custodiarlas por voluntad, porque nos gusta, porque somos unos bacanos que nos gustan las semillas. No. Acá hay unos principios científicos de desarrollo, unos principios de pensamiento humano sobre nuestra propia supervivencia que están en juego con ese tema de las semillas. Entonces, cuando vemos a un custodio, una custodia de semillas con toda esa diversidad que tiene, realmente no es que sea alguien que tiene unas coleccioncitas ahí muy bonitas, son unos procesos bien interesantes en donde hay muchos elementos que realmente debemos valorar, retomar para poder pensar en nuestros modelos de desarrollo. Modelos de desarrollo que como les decía en inicio, no están teniendo en cuenta nuestro gran potencial que es la biodiversidad, y la agrobiodiversidad, que es otro gran potencial, pues tampoco se ve por allí. Las cadenas productivas lamentablemente nos tienen enceguecidos pensando en que hay que producir para exportar, para llevar a otros territorios, pero se nos olvidó que el mejor mercado y que el mercado que más nos debe interesar es el mercado local. Y mientras tanto hay otras industrias que sí han sabido eso y ya han puesto sus tienditas rojas en cada barrio, ¿cierto? Las naranjitas, no voy a decir nombres acá para no enredarme, pero son procesos que, claro, gente que está metida en la jugada del comercio y de los mercados entiende que esos mercados locales están desprotegidos, ¿cierto? Están ahí para echarle el raponazo. Entonces, es muy interesante pues todo esto que hacen las redes de custodios, de custodias de semillas. Será un poco toda la biodiversidad. Será un poco para contarles, esta es la obra que hay allá en el Museo del Oro en Bogotá, sobre los camellones tipo Calima, ¿cierto? Sobre el río Sinú. Estas comunidades desarrollaron un modelo de agricultura que es considerado el más avanzado del planeta en manejo de agua. Es que están enfrentándose a la creciente de un río que está llegando al mar y de las proporciones del río Sinú, por favor. No es cualquier modelo de agricultura, es un modelo de agricultura que tiene miles de años y que se desarrolló precisamente bajo unas condiciones muy difíciles, que cuando hablamos de agricultura convencional, de ir a arar con tractores, de ir a echar venenos, estamos desconociendo que tenemos una historia de tal vez los mejores agricultores del planeta en nuestro país, en todos los ecosistemas, porque esto es un ecosistema ya junto a la costa. Acá en el Jardín Arqueobotánico vemos un poco lo que hacían nuestros ancestros quimbayas y prequimbayas, ¿cierto? Entonces, esos son modelos de agricultura realmente que debemos observar, retomar, ¿cierto? No es un salto al pasado, no. Por supuesto, tenemos una sociedad moderna muy diferente, unas condiciones de mercado muy diferentes que nos hace pensar en modelos de desarrollo muy diferentes, pero estos principios de la producción, de mano de la tierra, de mano de las condiciones de cada territorio, creo que es fundamental para poder desarrollar modelos de agricultura más propicios. Y por supuesto, nuestros sistemas alimentarios, fruto de esa biodiversidad, fruto de esos modelos de agricultura, son modelos que también hemos deteriorado, ¿cierto? Los monocultivos, como les hablaba, en nuestro contexto, estos son monocultivos muy familiares, ¿no? En la zona del Plan, en la zona de la montaña, y todos estos monocultivos, cadenas productivas, van a esto, a un reguero de plástico, a un montón de productos de unas 3 empresas que se están enriqueciendo hasta más no poder con esto, y finalmente productos que son clasificados ya como cancerígenos. Los ultraprocesados han sido ya clasificados como cancerígenos, como precursores de muchos cánceres. Entonces, ¿a qué estamos jugando con nuestro modelo de desarrollo? ¿Y por qué rompimos la paz con nuestro territorio? Por eso, ¿cierto? No creo que sea así. Bueno, el papel de la soberanía alimentaria es fundamental. En el Plan Nacional de Desarrollo precisamente se toca el tema, se le trata de meter mucha fuerza, pero este es un tema que tenemos que trabajar todos, como productores, como consumidores, como organizaciones. Somos digamos, un motor clave como población de que esa soberanía alimentaria se pueda ejercer. Lo hablábamos ahorita, es una decisión, es un derecho que tenemos. Si no lo ejercemos, pues va a ser muy difícil que efectivamente se toque. Las familias custodias de semillas, personas valiosísimas, como les decía, ellos allá con sus mesitas,
con su taleguito al hombro, haciendo su tarea silenciosamente, cuidadosamente, con todo el cariño, con todo el amor. Son personas visionarias, son personas que nos están haciendo un favor a toda la humanidad. Están rescatando ese trabajo de miles de años de trabajar con estas especies. Estas son las personas que lo rescatan. Tenemos hallazgos arqueológicos del sagú, por ejemplo, de más de 9.700 años antes del presente. Estas personas que conservan sagú son personas que traen todo ese legado y que si tienen éxito logran pasarlo a otra generación, y con eso lograremos pensar en que esto se pueda conservar. Pero es gracias a estas personas que tienen en sí o que conllevan consigo la memoria biocultural, ¿cierto? Un conocimiento de cómo vamos adaptando las condiciones de los territorios a nuestras condiciones y cómo nosotros a través de ese mismo proceso nos acondicionamos a esas condiciones que nos da el territorio también. Entonces esa memoria biocultural vive en las semillas, vive en las formas de trabajo de las comunidades, en su forma de hacer agricultura, ¿cierto? Todas esas especies que sembramos hoy en día, los animales que trabajamos, todo esto es parte de esa memoria biocultural. Fue la forma que encontramos de convivir con estos territorios y no por nada llevamos miles de años consumiendo este tipo de productos, ¿cierto? Nuestras semillas, la diversidad de maíces, la diversidad de frijoles, la gran diversidad de tubérculos que tenemos desaparecidos, la mafafa, la malanga, el yacón, la chira, la batata, las yucas, la gran diversidad de yucas. Lo hablaba esta mañana con los estudiantes en la huerta agroecológica de la universidad. ¿Cuántas yucas conocen? No, que la chirosa. Y resulta que acá tenemos un banco mundial de yucas en nuestro país porque somos un centro de origen de yuca. No por nada se traen un banco mundial de yucas a construirlo en nuestro país. Es porque tenemos una gran posibilidad, una gran diversidad con esa especie y con otras muchísimas más. Entonces, todas estas especies albergan conocimientos, albergan muchos elementos claves para nuestra convivencia y construir y reconstruir esa paz con nuestro territorio. La paz es con ellos, ¿cierto? Con nuestros ancestros, con nuestros niños, que en este momento están siendo alimentados con productos de lo que nos tire la industria. Y lo que nos tire la industria realmente, lamentablemente, esos productos para niños, esos confites, esos dulces, son los peores. Son los que están llenos de colorantes artificiales, de azúcar, de potenciadores de sabor, de conservantes, preservantes y demás, ¿cierto? Entonces, esa alimentación, como lo hablábamos ahorita, es clave que nuestros niños también puedan volver a la mafafa, que puedan volver al chachafruto. Lo he dicho en muchas charlas, nosotros somos gentes de chachafruto, somos gentes de mafafa, somos gentes de yuca. ¿Por qué? Porque llevamos miles de años adaptando nuestra genética, nuestro organismo a obtener energía de estos productos. Entonces, a mí un sushi, pues muy rico, sabroso, me pueden sacar un análisis nutricional impresionante del sushi, pero resulta que eso no lo comieron mis ancestros y yo lo he comido 3 o 4 veces en mi vida. Entonces, ese producto que pareciera tan bueno, la soya, por ejemplo, que parece tan buena, que tiene sus contenidos nutricionales y demás, pues realmente no van a funcionar bien en todos los organismos, como bien dicen los médicos. No es lo mismo cambia de un paciente a otro, cambia de un organismo a otro, la asimilación de este tipo de cosas, ¿cierto? No solamente las medicinas, los alimentos que consumimos a diario. Entonces, ese pasar de generación de estos alimentos creo que es clave no solamente para la conservación de estas especies, para que nuestros sistemas alimentarios se les dé una ayudita allí y demás para que puedan subsistir, sino que también es un proceso clave para la salud pública. Tenemos un sistema de salud reventado hasta acá y no es por la COVID, es porque comemos veneno todos los días y con eso pues tenemos una sociedad que está haciendo fila ya en cada centro oncológico, lamentablemente están que no dan abasto. Citas para dentro de 3, 4 meses, eso no es por nada, es porque tenemos una sociedad absolutamente deteriorada por un modelo de alimentación y por una forma de tratar el ambiente que no nos está haciendo convenientes para ningún ser vivo en el planeta. Nuestro vínculo con el territorio, el tema espiritual, este es un tema clave también.
En las semillas habita esa relación de nuestros abuelos. Me lo hablaban ahorita, me recordaban a mis abuelos haciéndome una sopita de batata, de mafafa, ¿cierto? Todo esto, esa relación con el territorio, ese vínculo espiritual, físico, genético, ¿cierto? Es una labor clave que hacen los guardianes, los custodios y custodias de semillas. Entonces no se me olvida don Ricardo García ya de la familia de los Genaros, que es una familia muy reconocida en Risaralda, que hace conservación de semillas, que me enseñó a sembrar la semilla, primero colocándola en mi boca, meditándola, pensándome como esa semilla desde el momento en que ingreso a la tierra, sintiéndome en ese espacio oscuro, húmedo, ¿cierto? Con algunas condiciones para poder brotar a ver la luz, poder germinar, crecer y producir mis frutos. Entonces, ese diálogo allí espiritual con la semilla es fundamental. Es fundamental y cada comunidad lo tiene a su manera, cada persona, cada abuelita, cada abuelo tiene esa forma de hablar con las plantas. Hay la abuelita que le dice tan linda mi plantica, que es una florecita y las miman. Y hay otras que dicen, si esta no me florece, la mando para... Y ahí mismo al otro día está yo sacando botones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son formas de relacionarnos, ¿cierto? Pero realmente pues las palabras se las lleva el viento. Allí hay un vínculo muy energético, ¿cierto? Que digámosle energético, pero es un vínculo muy interesante que se puede dar ahí para entrar en conflictos. Bueno, este es una tabla con resultados de una investigación del profesor Javier Aceituno y Felipe Loaiza de la Universidad de Antioquia, quienes han hecho la investigación de los almidones y de los granos de polen que se han encontrado en las vasijas y en los hallazgos arqueológicos de la zona conocida como el Cauca Medio, que es toda esta área de influencia nuestra. Entonces, allí se ha encontrado, por ejemplo, que hay hallazgos arqueológicos del uso de especies como las mafafas, como los ñames, las dioscóreas, de más de 9.000 años antes del presente. Es decir, son productos que están desde antes que hiciéramos agricultura en estos territorios. Son productos de recursos que fueron seguramente de cazadores, recolectores, y por eso entonces hablamos de esa relación tan íntima de nuestra genética con estas especies. No es de ayer, esto no es de ayer, esto es de miles de años atrás. Entonces esto nos da un poco la guía de que si estas especies siguen hoy en día en manos de nuestros agricultores, de custodios y custodias de semillas, esa es la ruta. No es que estemos dando un salto al pasado, como lo decía nuevamente. Es una forma de rescatar esa labor milenaria para que podamos entender nuestra relación con la tierra, con nuestros ecosistemas, con nuestro territorio. Esta fue la forma que encontramos de relacionarnos con nuestro territorio, y si hoy día se mantienen, es porque fue una relación exitosa. Miles de años lo confirman, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el maíz, las mafafas, los diferentes tipos de frijoles, las yucas, por ejemplo, también, las arracachas, las calateas, las batatas, también, ¿cierto? Muy, muy, muy interesantes. Los chachafrutos, este es el ñame aéreo, un producto del que también hay ya... Hemos encontrado crónicas, hemos encontrado escritos de Euclides Jaramillo, que también es reconocido pues en esta zona, de cómo este fue un producto que utilizaban nuestros abuelos, pero que nuestros jóvenes no conocen en absoluto. Son productos que se han perdido en cuestión de 2 generaciones, ¿cierto? Desde que ha llegado la agricultura convencional a nuestro territorio, ha habido una desaparición de todas estas especies. Creo que allí es donde tiene que haber un trabajo importantísimo con las comunidades custodias de semillas. La achira, que es la foto de la hoja de allá del lado derecho. La mafafa, ¿cierto? No, esto es un bore, perdón, esto es un bore. ¿Sí saben por qué se diferencia de bore y la mafafa? Con esa foto se puede ver la diferencia. Ahí los expertos nos dirán, ¿dónde están los custodios aquí presentes? Las batatas, ¿cierto? ¿Cuánto está costando una libra de batata en el mercado? Y se consigue por allá en un solo supermercado o en una galería. Hay un señor especial que lleva a veces batatica, ¿cierto? Está a 13.000 pesos, 15.000, 13.000 pesos el kilo de batata. No es un producto que yo diga no se está sembrando porque no se vende bien,
¿cierto? Porque no tiene mercado. Resulta que es el sexto cultivo de interés mundial. El mayor consumidor lo tenemos allí con tratado de libre comercio, comen de eso por montones. Los estadounidenses comen batata hasta más no poder y se las venden todas. Los chinos que sí saben qué hacer con la comida, ¿cierto? Eso sí saben para qué es todo eso, para crear desarrollo, economía, y vea, tienen el mercado al otro lado del planeta y le traen toda esa batata hasta acá. ¿Por qué? Porque nosotros ya no la tenemos. Acá en los vecinos del sur, el camote que le llaman en Ecuador, en Perú, ellos sí pues lo han desarrollado, tienen sus chips de camote y demás, pero a nosotros pues se nos olvidó. Y es un producto que es considerado de importancia para la erradicación del hambre. Se está utilizando en África para muchos programas de erradicación del hambre, ¿cierto? Es un producto bien interesante, con mucho potencial. Bueno, ahorita ya le están haciendo algo de investigación. Vi que por ahí que estaban haciendo una cerveza de batata en la costa, algunos investigadores de Agrosavia, pues de la mano de las comunidades y demás. Las yucas, lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Conocemos una variedad de yuca. Tenemos un banco mundial de frijol, yuca y forrajes con más de 5.800 variedades de yuca. Más de 1.800 de esas variedades son de Colombia, son aportes de Colombia, muchas nativas, muchas desarrolladas aquí. Es un producto que realmente convive con nosotros. Aquí en el Jardín Botánico, Arqueobotánico, se tiene la yuca de árbol, por ejemplo. Es una yuca bien interesante y que pocas personas conocen. Una yuca que se cosecha a los 3 años, que se capa, es decir, no se arranca la mata, sino que se le sacan las yucas y el arbolito sigue ahí produciendo, dando, porque es un recurso que encontraron los nómadas estacionarios que habitan el Amazonas, que en donde viven, pues lo que consumen lo van regando ahí, lo van sembrando ahí, después se mueven y saben que por ahí en donde vivieron van a encontrar lo que ellos comen y lo siguen recolectando. Entonces, es una forma ahí bien interesante de adaptación la que nos brinda la yuca, las posibilidades que nos da la yuca infinitas. El monocultivo, un desastre, y creo que en el Quindío ya se vivió históricamente ese tema. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos elementos. El sagú, que es un producto también con mucho potencial, pues bueno, es un producto ahí por rescatar. La diversidad de nuestros frijoles, los payares, un frijol de la cultura mochica, preincaica, y que ha llegado a nuestros territorios gracias a esa labor de custodios y custodias de semillas después de miles de años. La diversidad de maíces, ya los niños solo conocen el maíz blanco y el amarillo, ya el blanco en la arepa lo verán, pero de resto, los maíces de colores son una novedad para nuestras generaciones actuales y realmente es un baluarte el que tengamos toda esa diversidad de maíces. En el último estudio que hizo Semillas de Identidad, se encontró 23 razas de maíz en Colombia y más de 87 variedades que se están conservando en nuestro territorio. Son elementos claves allí para pensar en nuestros modelos de desarrollo y nuestros sistemas alimentarios. Y todo esto finalmente, ¿en dónde se comunica con nosotros? ¿Cómo jugamos nosotros un rol con este tema? En los mercados agroecológicos. Allí todos como consumidores podemos ayudar a que ese ejercicio que hacen estas custodias, estas personas custodias de semillas, pues efectivamente sea un ejercicio que se mantenga en el tiempo, que sea sostenible, porque esto también necesita financiación, ¿cierto? Esto también necesita que alguien lo estimule para poder que se siga dando. Muy bonito yo sembrar sagú, muy bonito sembrar mapapa, pero si no tengo a quién vendérselo, pues me voy a desmotivar porque yo tengo que pagar recibos, tengo que pagar prediales, tengo que pagar el estudio de mis hijos, el vestido, ¿cierto? Todo lo demás que no llega en la agricultura cuando soy agricultor. Entonces los mercados agroecológicos, campesinos, étnicos, comunitarios, que tanto se han promovido desde la resolución 464 del 2017 sobre agricultura familiar, es algo a lo que le debemos prestar atención porque es ese enlace de ese sistema de conservación de nuestras semillas, de nuestros conocimientos tradicionales, de nuestros alimentos tradicionales. Este es el enlace con nosotros como consumidores, los mercados agroecológicos. Entonces, fundamental allí entendernos también como parte de esta situación y cómo podemos aportar a ella. Ese era mi aporte por acá el día de hoy. Muchísimas gracias. Las preguntas al final, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la asistencia y pues quiero
hacer un reconocimiento a todos los mediadores del eje cafetero que hacen parte del proyecto y que con mucho entusiasmo han decidido venir y han decidido estar acá. Como dijo ahora Diana, sin ustedes no es posible el desarrollo de este proyecto y estamos orgullosos de verdad de ustedes y de la gestión que ustedes realizan en cada una de sus comunidades. Damos paso a nuestro invitado por Manizales, que es el doctor José Humberto Gallego Aristizábal, que ya dijo Luz Estela que es el director actual del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Con ustedes entonces, José Humberto. A ver, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir la palabra en estos pocos minutos antes de pronto empezar el foro y conversar un poquito más de muchos de los elementos que de una manera muy provocadora y provocante nos hacía Sebastián ahorita en su compartir. Yo, pues, aprendiendo, como decían esta mañana, ya se dijo todo. Yo voy a complementar quizás desde mi función como docente de la Universidad de Caldas, como profesional del sector agropecuario, como practicante de la agricultura agroecológica y sobre todo con la posibilidad de que algún día vuelva a ser campesino. Y quiero felicitar en primera instancia al Banco de la República por seguir insistiendo en esta necesidad que tenemos de abrir estos escenarios de compartires. No sabía que apenas estamos en esa nueva vinculación de este museo a la sociedad, a la comunidad, y qué rico que sea como una forma de volver a religarnos a través del jardín arqueobotánico. Y yo quiero empezar, pues, además de felicitar al banco, a los gestores, ahorita, como decía Germán, en esta intención que hay de esa construcción de las paces en los territorios, en esos gestores que están haciendo lo posible. Y como esta mañana nos los enseñaron Luisa y Stephen, de que hay que atacar esas violencias estructurales que vienen dadas desde la misma alimentación. Y entonces hay que buscar esas formas de paz a través de esa creación de jardines. Y voy a empezar con una frase que me encontré, y es una frase de un proverbio persa que dice que quien construye un jardín se convierte en un aliado de la luz, porque ningún jardín ha surgido jamás de las tinieblas. Y eso lo leí yo en un texto que quiero que lo tengan muy presente, porque me ha cambiado muchísimo, o mejor, me ha complementado o me ha argumentado en estos últimos tiempos que no vamos por mal camino, que desde hace mucho rato estamos planteando seguramente en muchos de los lugares donde están los custodios en crear esa posibilidad de hacer la hortoterapia o la jardinoterapia, construyendo precisamente espacios para custodiar semillas. Y es un autor que apenas me encontré este año, que se llama Santiago Beluerte, y que me habla de la jardinosofía, pero también me habla de la verdolatría. Me habla de la jardinosofía cuando toda la relación de los filósofos a través de toda la historia de la humanidad han tenido que ver con los jardines. Por eso lo de la luz. Y es fundamental entender eso, porque precisamente nos argumenta a nosotros, y más en mi condición laboral. Yo soy el director de un jardín botánico, desde el siglo pasado vengo trabajando en una oferta precisamente que supera la condición paisajística de un bello escenario, de un escenario que no solamente tiene que ser bello, sino que tiene que trabajar con las comunidades, de un escenario que tiene que ser custodio de semillas, no por su interés maquiavélico del mercantilismo de los genes, no como lo hace, y con todo el respeto de Sebastián, una entidad que viene trabajando en nuestro país, que mercantiliza los genes de yuca o de frijol o de forrajes, como el mismo lo comentaba ahorita aquí. Porque a partir de esa propiedad privada de los genes, que para allá van, porque esa transgénesis y eso nos deja muchas cosas que no estamos de acuerdo, porque eso es mercantilizar la naturaleza.
volverla otra mercancía más, como se volvió el alimento. El alimento es una mercancía. Es una mercancía que nos la ofertan y bueno, valga la aclaración, no cualquier consumible es un alimento, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, porque nos han vendido que tenemos que es consumir, no alimentarnos. Y por eso entonces también enfatizamos en la necesidad de ir en contra de la comida chatarra, para que podamos de verdad recuperar la posibilidad de esa jardinosofía, ¿sí? O de esa verdolatría, porque la verdolatría también nos dice a nosotros que la naturaleza nos enseña a ser humanos. Ojalá entendiéramos eso, porque nosotros como seres vivos humanos no hemos entendido la primera parte, que somos seres vivos. Y que por lo tanto tenemos que hacer agroecología. Gracias. Gracias. Confirmado. Porque es estúpido decir que se hace agricultura matando. Eso no es agricultura. Eso es volver mercancía a la naturaleza. Y por eso le apostamos a la agroecología. Porque la agroecología parte del principio de defender la vida en todas sus manifestaciones. Y es fundamental hacerlo precisamente, y más ahora cuando estamos hablando de esta construcción, de hacer las paces con la naturaleza, de este proyecto en la cual la paz se toma la naturaleza y en este cuarto seminario regional. Qué rico el taller de esta mañana y muchas gracias a quienes lo ofertaron, en cabeza pues en toda su dimensión de Paul Rever, de Luisa y todos, porque argumenta precisamente que de ahí parte la paz, de esa condición cotidiana, de esa condición que se construye y se teje desde las realidades cotidianas como lo es el alimento, y que no es un alimento solamente físico, sino también espiritual con un paisaje, que ojalá no nos lo violenten más o nos lo quiten. Por eso quise poner yo esto, eso lo traje yo desde Manizales. Quise poner, porque sé que en este momento a ustedes les están quitando el paisaje. Yo trabajé en Salento muchos años, trabajé en Salento con Herencia Verde, y allá en Salento con Herencia Verde veíamos cómo ese auge de la gentrificación que existe en Salento acaba completamente hasta con la posibilidad de que nosotros los locales podamos vivir en eso tranquilamente. Y que ahora se nos metió el aguacate con todas esas intenciones de que ya ni siquiera, como lo dice Néstor Ocampo, podemos ir a caminar, porque nos limitaron el paso. Y por eso le estamos diciendo, no, eso es otra cosa. Ese cuento del aguacatejas no nos interesa, ¿sí? Porque es una forma de expropiar, de despojar nuestro territorio. Por eso me doy el lujo de decirlo, desde el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas hemos superado hace mucho rato la visión activista de la belleza de la naturaleza y volvamos a la visión activista política de defender el territorio. Y allá le estamos apostando con cosas tan sencillas como decir que desde hace 13 años, algunos de ustedes ya conocen el calendario lunar que lo hacemos porque es una forma de recuperar precisamente nuestra cultura. Esa forma de relacionarnos no porque un papa gregoriano le dio por decir que empezaba el 1 de enero un año y terminaba un 31 de diciembre, sino porque tenía una tradición histórica en nuestras comunidades cuando hablaban de que era la luna la que definía cuándo se sembraba, cuándo se cosechaba, cuándo se podaba, cuándo se cortaba la guadua, cuándo hacer tantas cosas y la estamos tratando de recuperar. Y es parte de esa dimensión la que hay que argumentar con cosas que son más allá de una numerología, de una estadística, sino más bien de tener el reconocimiento de las culturas campesinas. Así como eso, y por eso algunos que ya lo tienen, no traje para todo el mundo, pero ojalá pudiese tenerlos, pero muy seguramente al Quindío les vamos a llegar, ya hablé con Toño para que ustedes aquí tengan una buena distribución. Mañana van a repartir en el mercado agroecológico algunos. Y aquí le estamos apostando, por ejemplo, algo que esta mañana comentaban y es a la soberanía alimentaria. Nosotros creemos que eso se construye, a la soberanía alimentaria se construye en los territorios, pero se construye siempre y cuando exista la fundamentación, la plataforma, el detonante político que acompañe, y por eso en la parte de abajo van a aparecer los famosos derechos de los campesinos. Y ya lo decían, el hecho es que
quien tiene tu pan tiene tu dignidad. Si el pan sale de las semillas, por lo tanto, quien tiene la dignidad es quien tiene las semillas. Y hay que apostarle precisamente a recuperar las semillas a través de todos estos ejercicios, trueques, mercados agroecológicos, esa posibilidad de saber quién te alimenta, una pregunta que uno siempre hace, ¿quién le oferta su alimento? Si la oferta del alimento está en esos megamercados o en el señor de la tienda de la esquina o en esos mercados que hacen veredales o en esa posibilidad de ir uno los fines de semana a hacer turismo rural y encontrarse con la posibilidad de que me den el racimo de plátanos o el racimo de bananos, sí, directamente desde la fuente, con la cosecha que uno puede hacer hasta terciándose el marchete, como se dice aquí. Y es la invitación para que pensemos también que es necesario reconocer los derechos del campesinado, porque desafortunadamente en una historia de más de 200 años de guerra, porque esto no es solamente por un tratado de un actor armado, sino desde hace muchos años que tenemos un problema feudal gravísimo que apenas ahorita está tratando de evolucionar al capitalismo, ¿sí? Tenemos que entender que ha habido un conflicto en la cual quien pone de verdad las víctimas son los campesinos. La gran mayoría de las víctimas son de origen campesino o aquellos habitantes del sector rural. Afortunadamente la ley 70 ampara a los indígenas, ampara a las comunidades negras, pero no hay algo que ampare las comunidades campesinas. Y por eso en el 2018 Vía Campesina afortunadamente logró que las Naciones Unidas dijeran que hay derechos para campesinos. Colombia apenas hace un mes dijo que iba a firmar ese tratado, apenas hace un mes. Lo dijo Álvaro Leiva como comisionado pues, internacional, como canciller. Ya hoy sabemos que está en debate el proyecto de acto legislativo para cambiar la Constitución en su artículo 64, para que dejen de ser peones los campesinos, para que dejen de ser trabajadores agrarios y se conviertan en sujeto de derechos. Y ya por lo menos, además que haya el proyecto de ley, también hay la propuesta precisamente de acto legislativo para cambiar ese artículo de la Constitución que aspiro que salga. Por eso incluso nosotros nos atrevemos el próximo lunes, y es una invitación para que ustedes también lo tengan, el próximo lunes se conmemora a nivel mundial y muy auspiciado por todo el proceso de Vía Campesina, que es quien ha estado generando la propuesta, se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas en el mundo. Nosotros en la Universidad de Caldas lo hacemos de voluntariamente, esto no es institucional por una universidad que quiera apostarle al campesinado, lo hacemos voluntariamente porque queremos ser campesinos el día de mañana, porque queremos ser neorurales campesinos y vamos a hacerlo, porque sabemos que es más digno ser campesino en este momento que simplemente un actor más de la sociedad de consumo. Y es la propuesta de cómo visibilizar estas acciones que se vienen tejiendo en muchas regiones del mundo y que en Colombia necesitamos fortalecer desde abajo para seguir argumentando en serio que podemos regresar al campo y que se acabe la injusticia social que tiene nuestro país. Una injusticia que es la que no ha podido garantizar las paces, porque eso no es así que hagamos la paz solamente por hacerla, sino que primero tenemos que cambiar las estructuras que existen como tal. Esas estructuras de tenencia de tierra, por ejemplo, en el chicharrón de la tierra en Colombia, el video que ustedes tal vez algunos han visto por ahí, claramente. Que ahora Fedegan quiera vender algunas tierras, bueno, desafortunadamente la gran mayoría de las tierras son las inclinadas, son las escarpadas, son las que tienen bosque y eso nos preocupa. Sabemos el problema que en este momento se está generando con la nueva intención neorural de reterritorializar la propiedad de la tierra en esta zona, ante todo de Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia, ¿sí? En todo lo que llaman la reserva central, la reserva forestal central de Colombia, que viene desde el año 58, y resulta que nos metieron aguacate por todos lados, con la intención de que, eso sí, tienen que sacar la gente porque ellos son los únicos que saben cultivar aguacate. Tienen que sacar la gente que antes eran 50, 100 propietarios en un municipio de esa zona, entonces hay que comprarle al precio que sea, ¿sí? Todo lo que pidan lo dan, ¿sí?
porque ellos no saben manejar la agricultura de exportación, el agroextractivismo. Y hay que sacarlos. Y esa es la estrategia que ahorita se jugaron ellos, desafortunadamente con el auspicio del mismo Estado. En nuestra región hemos implorado que las corporaciones autónomas regionales, pues por lo menos defiendan el territorio, defiendan las comunidades que se abastecen de agua. Esta semana en el municipio de Aranzazu tuvieron que rebotarse las comunidades porque la boca toma para poder irrigar el aguacate estaba por encima de donde tomaba la gente el agua. Y esa no es el único ejemplo. Sabemos que están haciendo reservorios de agua de más de 450.000 metros cúbicos, más grandes que un estadio. Y todo el resto de cosas que se vienen y nos preocupa hartísimo. Entonces, ojalá sean seres de luz ustedes, gestores de paz.